Alabanza a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Buenos días. Buenos días. Yo quiero presentar un mensaje de parte del Espíritu Santo. Un mensaje revelado a través de la luz del Espíritu Santo como tema: ¿cómo se predica de parte de Dios? Escucha el tema: ¿cómo se predica de parte de Dios? Ya que Dios está llamando multitudes de predicadores en diferentes lugares, en diferentes países, en ciudades, aldeas, caseríos, pueblos. Pero el predicador tiene que saber cómo predicar de parte de Dios. Y es que el predicador tiene que tener tesoros para poder agradar a Dios y poder predicar bien de parte de Dios. Vamos a ver estos 7 tesoros que debe haber en la vida de un predicador o predicadora. Tiene que estar estos tesoros en el espíritu de un hombre o una mujer como predicador o predicadora. Lo vamos a ver ya. Número 1. El predicador tiene que tener este tesoro que se llama fidelidad. Ser fiel. Dios demanda fidelidad a sus siervos, a sus siervas, a que seamos fiel a Él, que seamos fiel a su palabra. Aleluya. Y vamos a ver en segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Antes de enseñar hay que ser fiel. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, para que estos hombres primero sean fieles y después puedan enseñar, sean idóneos para enseñar también a otros. Enseñar, predicar el evangelio. De eso está hablando Pablo a Timoteo. Salmos capítulo 92, verso 2. Como tema: ¿cómo se predica de parte de Dios? Entonces, número 1, con fidelidad, siendo fiel. ¿Qué significa? ¿Qué es fidelidad? Tener rectitud ante Dios, ser íntegro. Salmos capítulo 92, verso 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Aleluya. Mire, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es que Dios es fiel, pero Dios demanda que nosotros como predicadores seamos fieles con su mensaje. Aleluya, que tengamos rectitud, que seamos honestos con el mensaje, que no lo adulteremos, que hay que darlo como el Espíritu Santo lo da. Aleluya. ¿Cómo se predica de parte? Número 2, con verdad. Número 2, con verdad. Vamos a ver la palabra. Salmos capítulo 119, versículo 43. Estos tesoros tienen que estar en el corazón de un hombre y una mujer que predican. Número 1, fidelidad, ser fiel. Número 2, con verdad. Hay que hablar con verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Mire, el salmista le dice a Dios: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Es que cuando el hombre y la mujer se desvía de la verdad de Dios y empieza a hablar mentiras, no va a agradar a Dios. Y muchos lo van a detectar, lo van a examinar, que no está hablando de parte de Dios. Aleluya. Por eso hay que tener cuidado
siempre con el mensaje. Hay que enfocar siempre la verdad y no la mentira. Entonces, uno tiene que predicar solo la verdad y no mentiras. Efesios capítulo 4, verso 25. Efesios capítulo 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aleluya. Entonces, un predicador que predica de parte de Dios va a predicar con verdad, va a hablar verdades de Dios, porque en Dios no existe la mentira. Número 3. ¿Cómo se predica de parte de Dios? El predicador tiene que tener este tesoro con espada de Dios, que es la palabra de Dios, con espada del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Es que el predicador tiene que tener espada, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, la espada de Dios, que es la palabra, esa va a cortar el sucio que hay en la vida de una persona. Entonces, cuando el predicador sabe hacer bien del uso de la palabra de Dios, usa bien la espada, esa espada va a hacer una operación, va a hacer un efecto de operación en la vida de un hombre y una mujer, sacándole las suciedades, sacándole la malicia, la pudredumbre y todas aquellas contaminaciones y toda cosa mala. Pero eso duele. Cuando el predicador sabe hacer un buen uso de la palabra, la aplica bien, va a cortar con esa espada suciedades de otra persona. Pero el predicador debe tener esta espada. Aleluya. Número 4. ¿Cómo se predica de parte de Dios? Con revelación de Dios. El predicador tiene que tener revelación de Dios. Muchos no entienden lo que es tener revelación de Dios, lo que es tener luz del Espíritu Santo, lo que es tener iluminación del Espíritu Santo en la palabra. Porque si el predicador predica sin revelación de Dios, su mensaje no será un mensaje eficaz, no será un mensaje vivo, no será un mensaje que lleve vida. Porque la revelación del Espíritu Santo es lo que lo guiará a toda verdad. La revelación del Espíritu Santo nos va a hacer ser cristianos verdaderos, puros, delante de Dios. Salmos capítulo 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esto está hablando de la palabra de Dios, pero habla también del predicador, que tiene un cuerpo de barro, que tiene un cuerpo de tierra. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Este horno de tierra somos los predicadores, donde viene la revelación de la palabra en 7 niveles. Eso dice ahí, Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. El predicador tiene que tener este tesoro, revelación de Dios, que es la revelación de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay que tener revelación para predicar. Revelación de parte de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo. Hay que tener este gran tesoro. Es un tesoro muy grande la revelación. Aleluya. Tener luz en la palabra de parte del Espíritu Santo. Ser iluminado por el Espíritu Santo en la palabra para poder predicar a otros. Así vamos a ser buenos predicadores y vamos a predicar de parte de Dios, teniendo revelación. Número 5. Mire este tesoro tan grande. ¿Cómo se predica de parte de Dios? Número 5. Con amor y gozo. Es que el predicador no va a predicar amargado, con una mala intención, con prejuicio. El predicador que predica de parte de Dios, predica el evangelio por amor. Amor a las almas, amor a Dios, amor a la palabra. Y habla con amor, no con prepotencia, no con arrogancia, ni con soberbia, ni con violencia. Es un mensaje que lleva amor y gozo. El predicador tiene que tener gozo y amor. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted sabe que Pablo es un ejemplo de predicador de estos tiempos, porque es el apóstol de la gracia a quien se le reveló toda la gracia de Dios. Aleluya, para impartirla a los gentiles. También confirmando los demás apóstoles, Pedro, Santiago, Juan. Ellos también confirmaron el ministerio del apóstol Pablo. Entonces Pablo, a pesar de todas las situaciones, las circunstancias que él pasaba en su caminar, pero él siempre andaba con amor y con gozo predicando. Hay que tener este tesoro del amor y el gozo para predicar. Por lo cual, segunda de Corintios capítulo 12, verso 10, lo vuelvo a leer. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Él tenía amor. Vamos, número 6. ¿Cómo se predica de parte de Dios? Este tesoro, número 6. Con gran conocimiento del reino de Dios. He aquí, muchos tienen problemas en este mensaje. Con gran conocimiento del reino de Dios. Muchos no conocen el reino de Dios. Aleluya. Escuchan hablar del reino, pero no indagan qué significa el reino, para qué es el reino y cómo hay que obedecer en este reino y cómo hay que agradar en este reino. Con gran conocimiento del reino de Dios tiene que predicar un hombre o una mujer. Efesios capítulo 3, verso 18-19. Sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Para que usted sea lleno de toda la plenitud de Dios, usted tiene que conocer el reino de Dios. Tiene que tener gran conocimiento del reino de Dios. Seas plenamente capaces, dice, de comprender. ¿Cuándo comprende uno? Cuando tiene un conocimiento, un entendimiento. Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces el predicador primero tiene que prepararse en este gran conocimiento del reino de Dios para poder hablar de parte de este reino maravilloso que es el reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Vamos a segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Estoy en el sexto tesoro, que es gran conocimiento del reino de Dios, que hay que tener gran conocimiento del reino de Dios para predicar. Porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hay que estar recibiendo este gran conocimiento del reino de Dios para poder ser un gran predicador, un buen predicador. Aleluya. Número 7. ¿Cómo se predica de parte de Dios? Tesoro número 7. Bajo el orden de la cobertura de Dios. Aquí muchos no entienden qué es estar bajo el orden de la cobertura de Dios. Salmo 91, verso 1. Salmos 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjeme decirle que hay gente que está viva por la misericordia de Dios, pero no está bajo el orden de la cobertura de Dios. Una cosa es estar bajo el orden de la cobertura de Dios, y otra cosa es que Dios tenga misericordia de un hombre o una mujer que no está bajo el orden de la cobertura de Dios. Romanos capítulo 7, verso 6. Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Usted sabe qué es estar bajo el régimen del Espíritu Santo? Estar bajo este nuevo régimen. ¿Por qué nuevo régimen del Espíritu? Porque es el Espíritu Santo que está en este tiempo ministrando y administrando la iglesia. Oiga, por eso dijo, de modo, dice, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y está con letra mayúscula que quiere Espíritu Santo. Régimen quiere decir gobierno, reino. Óigame, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Usted sabe que un gobierno tiene autoridades y hay que ponerse bajo la cobertura de esas autoridades, porque no se puede sobrepasar una persona a otra persona que es mayor en autoridad. Hay que respetar las autoridades. Las autoridades de menos rango tienen que respetar las autoridades de mayor rango. De eso está hablando este versículo. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí hay un orden en este tiempo de la gracia para predicar y enseñar de parte de Dios. Hay que estar bajo el orden de la cobertura de Dios. Efesios capítulo 2, verso 20. Usted se va a dar cuenta si usted está bajo este orden. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Será que usted está en este orden de esta cobertura de apóstoles y profetas? ¿Está bajo este orden de este gobierno? ¿Está bajo este orden de este reino? ¿Está bajo el orden de las autoridades que Dios ha establecido como principales autoridades para que usted sea un predicador? Si usted es pastor, si usted es evangelista y maestro, usted tiene que ponerse a la orden de los apóstoles y profetas verdaderos del Espíritu Santo en este tiempo. Si no, usted está desviado de la verdad. Aunque usted diga que Cristo es la verdad por excelencia, sí lo es. Él es la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad. Y este gobierno tiene estatutos, tiene enseñanza, tiene ordenanza, tiene esta doctrina que hay que obedecerla. Un gobierno está regida por una ley y hay que respetar esa ley.
No se puede sobrepasar a las leyes de un gobierno. Y este gobierno es el gobierno de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay que estar bajo el orden de la cobertura de Dios. Si no, se va a estar perdiendo tiempo. Si no, no se va a llegar a ser un buen predicador. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, los apóstoles y los profetas, que son verdaderos ministros, estoy hablando de verdaderos ministros, no de falsos, ellos tienen la responsabilidad de enseñarle a pastores, a evangelistas y maestros, para que ellos también puedan edificar en el cuerpo de Cristo, para que ellos estén bien ordenados viviendo bajo esta cobertura de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando un pastor, un evangelista y un maestro van a perfeccionar con la doctrina, van a edificar con la doctrina a otros santos, cuando se dejen enseñar de un apóstol verdadero, de los profetas que confirman el ministerio apostolar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, eso habla de doctrina, que hay que tener todas las iglesias de Cristo, toda la iglesia de Cristo que está en congregaciones, tienen que tener la misma doctrina, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Muchos dicen, yo conozco a Jesucristo, pero no es cierto, porque no conocen lo que significa reino, no conocen qué es señorío de Cristo, no conocen las etapas de Cristo, no conocen las fases de Cristo. Aleluya. ¿Qué hizo Cristo antes de la cruz? ¿Y qué hizo Cristo después de la cruz, que resucitó de entre los muertos? ¿Y qué está haciendo Cristo en este tiempo? No lo conocen. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que dar una medida para ser levantado en la venida de Cristo. Pero si a usted le están enseñando una doctrina contaminada, mezclada, porque no tiene autoridades, porque no está bajo el orden de la cobertura que Dios está dando, a usted le están enseñando doctrina contaminada y mezclada. Y eso no lo va a llevar al cielo. Eso no lo va a dejar crecer espiritualmente. No lo va a hacer que usted crezca en su alma, en su espíritu. Eso no le va a permitir que usted se santifique, que se consagre a Dios, porque la palabra de Dios hace una operación, hace un lavamiento en nuestra vida. Pero ¿cuándo? Cuando un verdadero predicador le da buen uso, la sabe usar bien la palabra, la sabe aplicar. Para eso están los apóstoles y profetas verdaderos del Espíritu, para edificar a los pastores, maestros y evangelistas, para que también ellos edifiquen. Aleluya. Entonces, ¿cómo se predica de parte de Dios? Viviendo bajo el orden de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque un pastor, un evangelista y un maestro nunca van a tener el conocimiento que tiene un apóstol, el conocimiento que tiene un verdadero profeta. Nunca. Es tiempo de arrepentirnos y de humillarnos, de no creerlo grande, ser humildes, sentirnos pequeñitos. Grande solo Dios, pero también tenemos que respetar las autoridades puestas por Dios, la cobertura.
Y eso es lo que muchos no están respetando en este tiempo. Y quieren ser predicadores. ¿Y cómo van a predicar bien? Si no tienen un buen mentor, un buen discipulador. Si los buenos discipuladores, los buenos mentores son los apóstoles verdaderos del Espíritu Santo. Por eso dice en Efesios 2:20, edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Usted no se puede sobrepasar sobre las autoridades que Dios ha establecido, que Dios ha puesto en su cuerpo, en su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero en el cuerpo de Cristo hay apóstoles y profetas como primeras autoridades. Respete, déjese instruir, déjese capacitar para que usted pueda ser un buen predicador. Por eso el tema se llama ¿cómo se predica de parte de Dios? Porque la revelación de Dios se recibe de dos maneras. A través de la luz del Espíritu Santo. Y esa luz que el Espíritu Santo le ha dado a un apóstol y un profeta, esa luz Él la va a enseñar a otros. Va a alumbrar a otros con esa luz. Con la enseñanza que el Espíritu Santo le da, le va a enseñar a otros miembros del cuerpo de Cristo, a pastores, evangelistas y maestros, a profetas y a todos los miembros del cuerpo de Cristo, ministros de alabanza, ministros de música, cantautores, diáconos y todos los servidores que sirven en el cuerpo de Cristo. Déjese vestir por la palabra para que sea un buen predicador, para que usted tenga tesoros. Entonces, he regalado estos 7 tesoros de parte del Espíritu Santo. Número 1, siendo fiel. Número 2, con verdad. Número 3, teniendo espada, que es la palabra de Dios. Número 4, con revelación de Dios. Número 5, con amor y gozo. Número 6, con gran conocimiento del reino de Dios. Número 7, bajo el orden de la cobertura de Dios. Solamente así vamos a poder predicar bien. Solamente así podemos predicar de parte de Dios. Ser usados por Dios. Que nuestro mensaje tenga la presencia de Dios. Tenga la aprobación de Dios. Ser aprobado ante Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga con este mensaje. ¿Cómo se predica de parte de Dios? Amén y amén.